Capítulo 6. Los gnósticos. Su símbolo busca la mezcla entre los conocimientos y sabiduría de la naturaleza intentada explicar en muchas civilizaciones y culturas antiguas, 4 puntos cardinales, los 4 elementos que es el círculo dividida en 4 partes la cual se mezcló con, la aún no utilizada cruz de Jesús. Algunos creen que usar el símbolo de la cruz es referencia a adorar el lugar del sacrificio de él, otros piensan que es mal gusto adorar el lugar donde fue crucificado por ser el mismo solamente. Otros ven el INY mezclado con el primer símbolo mencionado, como sea el INY es también llamado la llave de la vida y en la religión judía fue codificado en 10 sefirot llamado el árbol de la vida, y en India fue explicado como los 7 chakras principales popularmente, que en realidad son 8 pero los 7 primeros son internos del cuerpo también llamados los chakras raíz. Los gnósticos surgen tras la represión de religión que se hacía a los seguidores de Jesús y sus apóstoles por Roma que era dirigida en esta época por la influencia de sacerdotes judíos, sumándose como dijimos, a los grupos paganos. Entre el hermetismo de las enseñanzas, el ocultismo de sus reuniones y el deseo de enseñar la verdad surgen interpretaciones en donde los gnósticos jugaran un papel clave en este proceso oficialmente en la Ilustración y el Renacimiento. Este movimiento comienza a surgir tras la muerte de Jesús, como comentamos anteriormente, los grupos creados por los apóstoles y los rumores de calle mezclándose con esos conocimientos paganos terminaron como comenzar a crear no nuevos caminos sino más bien diferentes formas de contar el camino. Si pones atención en el Nuevo Testamento los 4 apóstoles que estuvieron con Jesús muestran al Maestro de diferentes formas, aunque cuentan historias muy similares, por supuesto, debido a la percepción única del individuo. Pero algunas formas de verlo no fueron incluidas, pero que hasta antes de la formalización de la Iglesia Católica Romana, eran consideradas todas cristianas ya que todas seguían y consideraban a Jesús como el Cristo que había venido a la tierra. Por lo cual para este cometido histórico, los cristianos de estas épocas eran muchos más inclusivos que los actuales, no por discriminar a los actuales, sino para diferenciarlos ya que la forma de ver a Jesús era muy diferente y mucho más amplia que la actual debido a un sencillo hecho. La Biblia es un libro romano que usó la Iglesia Católica para unificar las religiones, pero no significa que fuera la interpretación por ende a pesar de que muchos cristianos actuales están de desacuerdo con la Iglesia Católica por argumentos del antiguo cristianismo, que ahora analizaremos, se siguen basando en el libro creado e impuesto por la misma Iglesia ya que aceptar los hechos históricos para muchos sería desiluminar al Gran Maestro cuando en realidad es todo lo contrario desde el punto de vista conscientista por lo cual siguen algunas reglas de la Iglesia Católica como desacreditar los textos apócrifos. Dentro de estos grupos, uno en particular ganó gran aceptación por parte de judíos y cristianos debido a que consideraban los testimonios de Tomás, de María Magdalena, entre otros. Y que serán escritos en arameo principalmente, más tarde se traducirán hasta la creación de la Biblia. En estos textos, que, por casualidad, son de personajes muy cercanos a Jesús, inevitablemente mencionados en algunos pequeños momentos por la narración de los 4 apóstoles en el Nuevo Testamento y también personajes hasta hoy en día polémicos. Tomás habría visto a Jesús con otros ojos, una interpretación que ningún apóstol habría podido, el de hermano, y María Magdalena lo habría visto con los ojos que ningún apóstol lo habría podido ver, el de hombre y por su narración fortalece la idea de que habría sido también la pareja, y, por ende, la teoría de una línea de sangre real. Este grupo predicaría basados en estos 2 testimonios principalmente que el estado que Jesús había alcanzado era el esperado Cristo pero que, por medio de sus enseñanzas, la reflexión y ser comprensivo con el entorno general, no solo con otros humanos se podría lograr mediante la práctica de lo que ellos denominaron como gnosis. Los gnósticos en esta época, como mencionaba, eran bastante aceptados ya que no mostraba a Jesús como el único ser iluminado y por otro lado no desacreditaba en nada los testimonios de los apóstoles, pero debido a la incorporaciones griegos, gentiles, judíos y cristianos que huían de los romanos que aún les perseguían por ser considerados peligrosos de causar revueltas se reunieron en Egipto desde donde se expandiría por Europa pasando las fronteras romanas mezclándose con la casi desaparecida cultura celta llevando a ser catalogados como paganos y aceptado la terminología de herejía, que para ese entonces significaba una forma diferente de interpretar pero que a contar de la formalización y canonización de los evangelios pasaría a significar contrarias a los dogmas impuestos preestablecidos y perseguidos inicialmente bajo pena de excomunión solamente, pero grave para aquel entonces. Las muertes por esta causa comenzaran con la Inquisición principalmente. Los gnósticos creían, y son,
de creencia dual y trinitaria a la vez, ya que comprenden el mundo bajo la influencia de energías positivas y negativas, pero el ser humano se encontraba expuesto a estas energías, para lo cual debía desarrollar su espíritu, y con la guía, no adoración, de Jesús se podría llegar a la salvación, que es la iluminación de la chispa divina que tenemos en semejanza con Dios, llamada espíritu, pudiendo a llegar a ser santo, en palabras actuales. Dado su pensamiento dual, basados en las enseñanzas judías y su inclinación por Jesús Cristo, primero Dios creó la luz, por ende Él era la oscuridad que creó la materia, planetas, estrellas, cielo, tierra, animales y Adán, para reflejar la luz que había creado, llamando brillante oscuridad y adoptando términos griegos gracias a los romanos como la primera o última estrella antes y después del anochecer, llamada Luxferou, que más tarde se le terminaría llamando Lucifer, aportador de la iluminación, al representante incorpóreo de Dios, quien pone pruebas a los seres humanos para guiarles en su iluminación, mientras que Satanás es el líder de las fuerzas demoníacas que el rey Salomón hace referencia, y quien busca apoderarse de esta chispa de luz e impedir su iluminación mediante la desviación, tentación y expectativa. Se reafirmaban en el Evangelio de Pablo de Tarso, quien predicaba a gentiles, y en sus palabras se denota una intención de enseñar a escuchar a Jesús en el corazón de cada uno, y no mediante una iglesia institucional, sino mediante guías que fueran referencia de las enseñanzas y no solo repetidores de las palabras. Promovían que no se adoraría en lugares específicos, sino que se podía realizar en cualquier parte, incluso debajo de una piedra, y la salvación individual no mediante la muerte sangrienta que se le había realizado al Maestro iluminado. Por supuesto, que cuando Constantino tuvo su visión que lo llevó a relación con la victoria ante el ejército pagano y a convertirse al cristianismo, la pregunta era: ¿a cuál tipo de cristianismo? Los sacerdotes judíos fueron los primeros en tener acceso a influenciarle, pero finalmente escuchó a muchas contrapartes exigiendo la unificación bajo el control del Imperio Romano. Los judíos no querían olvidar sus tradiciones, la mayoría no aceptaba a Jesús como el Cristo. Las corrientes cristianas se unían para imponer a Jesús como el Cristo y finalización de la profecía del Antiguo Testamento, lo cual nos llevaría a una época dorada en la humanidad, y algunos pocos consideraban que no debían seguir la exigencia del Imperio Romano, pues sería contrario a las enseñanzas de Jesús, quien ya había dicho la verdad sobre los actos hipócritas de los sacerdotes judíos que promovían las enseñanzas del profeta Moisés, que los liberó de Egipto para ellos someterse al Imperio Romano nuevamente. Por votación minoritaria y por el deseo de aprovechar la oportunidad de formalizarse, crean el conjunto de libros llamado la Biblia, donde se eligieron los textos judíos del Antiguo Testamento que mostrara la genealogía judía, las profecías y la historia de los descendientes de Adán y Eva, hijos de Seth, hijos y nietos de Noé, y línea generacional de Abraham, que finalizan con la espera de la llegada del Cristo. Y el Nuevo Testamento, que muestra a Jesús como el Salvador, pero expuesto desde puntos de vista que se idolatrara su imagen y no sus enseñanzas reales directas a los apóstoles, pero narrando los resultados de manifestar estas enseñanzas ocultas, pero para ese entonces sencillamente porque desviarían la atención y provocarían separación. Cuando los textos fueron elegidos y reunidos por el Papa Damaso, y se le encargó a Eusebio Jerónimo, más conocido como San Jerónimo, la traducción y escritura de la primera Biblia unificada de la Iglesia Católica Romana. Validaron su línea de jerarquías papales atribuyéndole el título de primer pontífice al apóstol Pedro. Veremos usarse esta forma de creación de raíces generacionales constantemente en muchas organizaciones, ya que entrega respaldo y confianza a quienes no saben la verdad, que nos hará libres mientras estas mentiras nos aprisionan. Algunos historiadores y teólogos consideran el hecho de que luego de institucionar y organizar a la Iglesia Católica no se entró en un proceso de iluminación o época dorada como se previa en el Antiguo Testamento, sino todo lo contrario, comenzó una época de oscuridad, opresión y matanzas en nombre de Dios, validados por filósofos, artistas y científicos más modernos como Voltaire, que dejó escrito: Cristo fue judío y la Iglesia persiguió a los judíos, vivió pobre y la Iglesia se hizo rica, pagó tributo y la Iglesia lo exigió. Cristo se sometió a los poderosos, y la Iglesia se hizo poderosa, iba a pie y ellos en carrozas, comía lo que se le daba y la Iglesia no se privó de carne ni en viernes, prohibió a Pedro usar la espada y el Vaticano construyó un ejército. Por lo tanto, haciendo lo contrario que Cristo, la Iglesia se convirtió en el anticristo. San Agustín formalizara la herejía como una mala interpretación de la fe causada por un problema racional del individuo, y creando el concepto de pecado original debido a la mujer eran causa de tentación del hombre, e instaurando que las mujeres debían ingresar con velos en sus rostros a los lugares sagrados e iglesias. En su lucha contra la herejía mandara a quemar todos los textos apócrifos bajo amenaza de excomunión y encarcelamiento, provocando que nuevamente los conocimientos se ocultaran.
mezclándose o influyendo con la cábala judía en Roma, los sofit musulmanes en Medio Oriente y los paganos en Francia, península ibérica e Inglaterra con el pasar de los años. Durante el renacimiento de una filosofía y expresión más abierta en la época posterior a la peste negra veremos declaraciones voluntarias y públicas de personajes históricos de tener una creencia gnóstica. Solo sabremos de los gnósticos por los registros de excomunión de parte de la Iglesia y más delante de la Santa Inquisición. Por sus ideologías y formas de ver las cosas sobre Jesús se sospecha que se formalizarán durante el surgimiento de las cruzadas bajo el nombre de los cátaros, quienes serán perseguidos oficialmente por la Iglesia, y hablaremos más adelante. En el año 1900 DC se funda oficialmente la Iglesia gnóstica y en diciembre de 1945 DC en Nag Hammadi en Egipto unos granjeros encontraron sepultados 57 textos que formaban 13 libros, entre los cuales se encontraban los Evangelios de María Magdalena, Judas Iscariote, Tomás, entre otros más. Creando una gran polémica tras su anuncio al mundo con el documental de National Geographic Society el 9 de abril de 2006 DC titulado El Evangelio de Judas, donde se exponía una versión de Judas Iscariote que era un apóstol muy cercano a Jesús y por lo cual, para completar la profecía escrita por los judíos, habría obedecido a Jesús y entregándole a los romanos. Finalmente, la gnosis se ha continuado hasta hoy en día enseñándose a pesar de todos estos años de intentar reprimirla.